Hola, buenas tardes. Nuevamente con las clases de química. En esta oportunidad vamos a terminar de desarrollar el tema de la clase anterior, en donde habíamos comenzado con la formación de compuestos. En esa oportunidad habíamos avanzado hasta la formación de ácidos. Hoy vamos a completar ese tema y vamos a ver el tema de formación de sales. En la clase anterior habíamos llegado a desarrollar algunos ejemplos de cómo se forman algunos ácidos, entre ellos los del nitrógeno. Hoy vamos a ejemplificar con el azufre. El azufre tiene símbolo S. Cuando reacciona con el oxígeno, teniendo el azufre, recuerden que nuestra regla de formación era esta. Estamos haciendo reaccionar un no metal con oxígeno. Esto nos va a formar un óxido ácido o anhídrido, como también se lo conoce. El azufre tiene tres valencias: valencia 2, valencia 4 y valencia 6. Estas valencias ustedes las pueden ver o las pueden localizar, buscar en la tabla periódica, ¿sí? En primer lugar, si la valencia del azufre es 2 y la valencia del oxígeno es 2, de acuerdo a la regla de formación que nosotros habíamos establecido, cuando las valencias son iguales no tenemos que colocar ningún subíndice. Por supuesto que después tenemos que ajustar la ecuación, es decir, tenemos que ver que las cantidades que hay en el primer miembro sean iguales a las cantidades que hay en el segundo. Vamos a repasar la forma de igualar esta ecuación. Ustedes observen que en el primer miembro tenemos 2 átomos de oxígeno y en el segundo 1. ¿Cómo hago para igualar? Debo multiplicar por un coeficiente 2 a todo lo que está en el segundo miembro, y de esa forma vamos a tener 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Este coeficiente 2 afecta a todo lo que hay a continuación, por lo tanto, también tenemos acá 2 átomos de azufre. Como en el primer miembro tenemos solamente 1, multiplicamos por 2 y ya tenemos nuestra ecuación igualada y ajustada, ¿sí? Este balance es necesario hacerlo para que se cumpla la ley de conservación de la materia y de la energía. El nombre de este compuesto, bueno, lo vamos a poner acá, es anhídrido. Como este es el menor de todos los valores, vamos a utilizar el prefijo hipo, anhídrido, hiposulfuroso. Recuerden que para los menores valores se utiliza el prefijo hipo y la terminación oso. En el segundo caso, cuando la valencia del azufre es 4, ustedes observen lo que ocurre. Recuerden que de acuerdo a la regla de formación que hemos establecido, las valencias se colocan como subíndice de la otra especie química, es decir, que el 4, valencia del azufre, pasa a ser subíndice del oxígeno, el 2, valencia del oxígeno, pasa a ser subíndice del azufre. Como ambos subíndices son pares, o lo que es lo mismo, son múltiplos uno del otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplificar. La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Y la mitad de 4, 2. Entonces, el compuesto resultante, es decir, la fórmula molecular resultante, tiene esa forma. Este compuesto se va a llamar anhídrido sulfuroso. Y por último, cuando la valencia del azufre es igual a 6, la situación que se presenta es la siguiente. Azufre, oxígeno, ambos con sus respectivas valencias. La valencia de cada uno se intercambia y se coloca como subíndice de la otra especie química. En este caso también, ambos subíndices son múltiplos uno del otro, por lo tanto, debemos simplificar. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es igual a 3. Este compuesto se va a llamar anhídrido sulfúrico. Bien, ustedes observen que esta ecuación no está igualada porque en el segundo miembro tenemos 3 oxígenos, en el primero tenemos 2. Entonces, igualemos primero el oxígeno. Cuando se presentaba una situación de este tipo, nosotros habíamos establecido que la manera de igualar era la siguiente. Este subíndice
se coloca acá como coeficiente y de la misma forma el subíndice del oxígeno del segundo miembro se coloca como coeficiente del oxígeno del primer miembro. De esa manera, al hacer el cálculo, ustedes observen que 3 por 2 es igual a 6. Y del otro lado, 2 por 3, 6 también. Hemos igualado los oxígenos. Y por último, tengo 2 átomos de azufre de aquel lado. De este lado tenemos uno solo. Para igualar, multiplicamos esto por 2. Bien, entonces de esta forma estamos viendo algunos casos particulares porque en la mayoría de los casos, los elementos químicos que reaccionan y forman óxidos con el oxígeno tienen nada más que 2 valencias. En este caso, el azufre tiene 3. Vamos a ver un caso aún más particular, que es el caso del fósforo. Dejemos estos oxígenos por acá, que nos van a servir. Dejemos la palabra anhídrido también. El fósforo, si ustedes observan la tabla periódica, recuerden que la tabla periódica es una herramienta de trabajo, o sea, no es necesario saber o conocer las valencias o los estados de oxidación de memoria. Uno tiene que consultar siempre la tabla periódica para asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo sea el correcto. El caso del fósforo es el siguiente. El fósforo tiene 2 valencias, valencia 3 y valencia 5. Por lo tanto, cuando reaccione frente al oxígeno para formar los anhídridos correspondientes, la situación va a ser la siguiente. Cuando el fósforo actúa con valencia 3, el compuesto que se forma es el siguiente. Es el anhídrido fosforoso. A esta ecuación no la vamos a igualar para que los estudiantes tengan oportunidad de practicar ajuste o igualación de ecuaciones. Después ustedes ocúpense de igualar esta ecuación. Tenemos ahí el anhídrido fosforoso. Cuando la valencia del fósforo es igual a 5, la situación que se produce es esta. Fósforo con valencia 5, oxígeno con valencia 2, intercambiamos las valencias y encontramos la fórmula molecular del anhídrido fosfórico. Esta fórmula molecular ya no se puede modificar. Cuando nosotros igualemos la ecuación, lo único que podemos hacer es colocar coeficientes para igualar las cantidades de los elementos correspondientes. Posteriormente, cuando estos anhídridos reaccionen con agua, van a formar ácidos. Pero he aquí que, a ver, borremos todo. Vamos a ejemplificar esta situación con el anhídrido fosfórico. El anhídrido fosfórico, cuando reaccione con agua para formar el correspondiente ácido, recuerden que la reacción entre un anhídrido más agua nos da un ácido. Acá va a ocurrir lo siguiente. Este anhídrido, como algunos otros que también vamos a mencionar más adelante, tiene la particularidad de formar 3 ácidos diferentes en función de la cantidad de agua con la cual reacciona. Entonces, vamos a tener esta situación. Primero, cuando reacciona con una molécula de agua, después, cuando reacciona con 2 moléculas de agua, y por último, cuando este anhídrido reacciona con 3 moléculas de agua. Bueno, las reacciones en todos los casos van a ser las siguientes. Recuerden que nuestra regla de formación para el caso de los ácidos establecía que primero tenemos que colocar el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. ¿Cómo escribimos la fórmula molecular de nuestro ácido? Muy sencillo. Si acá tengo 2 hidrógenos, acá pongo 2 hidrógenos. Acá tenemos también 2 átomos de fósforo, acá colocamos 2 átomos de fósforo. Por último, ¿cuánto oxígeno tenemos en el primer miembro? 5 por acá, más 1 de acá, son 6. En principio esa sería la fórmula molecular de nuestro compuesto, pero ustedes observen que al ser todos los subíndices pares, debemos simplificar. Divido esto por 2, divido esto por 2 y divido esto por 2, entonces nos queda con subíndice 3. Esa sería la fórmula molecular de nuestro primer ácido. ¿Cómo hago para igualar la ecuación? Muy sencillo. Como he dividido todos los subíndices por 2,
Multiplicando acá por 2 ya nos queda la ecuación ajustada. Este ácido recibe el nombre siguiente, metafosfórico. Recuerden que los ácidos se nombran igual que el anhídrido del cual provienen. El anhídrido es el anhídrido fosfórico, el ácido también será fosfórico. Pero como reacciona con una sola molécula de agua, ponemos acá un prefijo que es el siguiente, ácido metafosfórico. Ahí está, ácido metafosfórico. Vayamos al segundo caso. También colocamos los elementos en este orden y veamos, en este caso, ¿cuánto hidrógeno disponemos? 2 por 2 son 4. Entonces acá vamos a poner 4 hidrógenos como subíndice. De fósforo tenemos 2, ponemos 2 de fósforo. Y de oxígeno tengo 5 más 1, 6. Entonces, esa sería nuestra situación original, pero, por supuesto, como todos los subíndices son múltiplos de 2, tenemos que simplificar. Acá tenemos 4 hidrógenos, la mitad de 4 es 2. Acá tengo 2 de fósforo, la mitad de 2 es 1, y la mitad de 6 es 3. De la misma forma, como todos los subíndices han sido divididos por 2, multiplicando por 2 acá, igualamos la ecuación. Este ácido recibe el nombre de ácido pirofosfórico. Ahí está, pirofosfórico. Entonces, estos prefijos, el prefijo meta, hace referencia de que el anhídrido reaccionó con una sola molécula de agua. Este prefijo, el prefijo piro, hace referencia a que el anhídrido reaccionó con 2 moléculas de agua y de la misma forma vamos a tener un ácido que se forma cuando el anhídrido reacciona con 3 moléculas de agua. Contabilicemos acá los hidrógenos, 3 por 2 son 6, colocamos subíndice 6 acá. Tengo 2 de fósforo, ponemos los 2 fósforos acá y por último contabilicemos el oxígeno. Por este lado tenemos 5, más 3 del agua son 8. Entonces nuestra situación en cuanto a subíndices es esa. Y por supuesto acá también se da el caso de que como los subíndices son son divisibles por 2, entonces los tenemos que simplificar y nos queda esta situación. Este ácido se llama ácido ortofosfórico. Ahí está. Este ácido ortofosfórico directamente se conoce como ácido fosfórico. Cuando nosotros escuchemos hablar de ácido fosfórico, lo que tenemos que hacer es pensar de que ese ácido fosfórico ha sido formado por la reacción entre el anhídrido y con 3 moléculas de agua. A ver, acá vamos a corregir un pequeño desliz numérico que ha tenido lugar. Borremos esto de acá y formemos de nuevo este compuesto porque acá hemos computado mal, me parece que el oxígeno. A ver, acá tengo 4 hidrógenos, está bien. Tengo 2 de fósforo, también está bien. ¿Y cuánto oxígeno tenemos en total? Acá tengo 5, más 2 son 7. En esta situación, esa vendría a ser la fórmula molecular del ácido pirofosfórico. Y como ven, al ser los subíndices, acá tenemos 2 que son pares y 1 impar, no se puede hacer ninguna simplificación. Bueno, de todos estos ácidos que tenemos acá, el que, digamos, nos va a interesar en particular a nosotros va a ser el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque de él van a derivar sales de sodio y sales de potasio que tienen mucha aplicación, mucha utilidad, tanto en medicina como en farmacia, para formar sales que después se utilizan para tratar déficit tanto de sodio como de fósforo y de potasio en bebés prematuros y en pacientes de pequeña edad, ¿sí? Bueno, entonces con esto el panorama en cuanto a la formación de ácidos en donde los anhídridos reaccionan con agua, la podemos dar por completa, pero aún así hay una serie de ácidos a los cuales se llaman hidrácidos que provienen de lo siguiente. Vamos a borrar esto por acá.
En primer lugar, hablemos de los hidruros. ¿Qué son los hidruros? Los hidruros son compuestos que derivan de la reacción entre un no metal más hidrógeno o entre un metal más hidrógeno. Hagamos un ejemplo de un hidruro metálico en donde, por ejemplo, tenemos la reacción entre el sodio más el hidrógeno. Cuando un metal, como en el caso del sodio, reacciona con el hidrógeno, forma lo que se denomina un hidruro metálico. En este caso vamos a tener lo siguiente. Sodio, valencia 1, hidrógeno, valencia 1. Como tienen las mismas valencias, no debemos colocar ningún subíndice. Pero sí debemos ajustar la ecuación, porque de este lado tengo 2 hidrógenos, multiplicando por 2 el segundo miembro, tenemos nuestra ecuación igualada. Nos han quedado 2 átomos de sodio de este lado, como acá tengo uno solo, multiplicando por 2, la ecuación queda ajustada, y este compuesto recibe el nombre de hidruro de sodio. Estos hidruros metálicos tienen la particularidad de que cuando el metal reacciona con el hidrógeno siempre lo hace con la menor valencia que tenga. Vamos a ejemplificar unos cuantos hidruros no metálicos. Hagamos reaccionar, por ejemplo, el cloro, que es un no metal, frente al hidrógeno. También en este caso, el no metal, cuando reaccione con el hidrógeno, va a reaccionar con su menor valencia, que es 1. Entonces tengo un átomo de cloro, un átomo de sodio, ambos con valencia 1, y ese sería nuestro hidruro no metálico. Igualemos la ecuación, colocando 2 acá, tenemos la misma cantidad de hidrógeno de ambos lados. Ustedes observen que este coeficiente, al afectar a todo lo que hay a continuación, hace que tengamos 2 átomos de cloro. Y de este lado ya tenemos 2 átomos de cloro. El cloro es un elemento diatómico, por eso se escribe siempre con subíndice 2. Este compuesto se llama cloruro de hidrógeno. Bien, hagamos otro ejemplo. Tomemos también el azufre frente al hidrógeno. El azufre también va a actuar con la menor de las valencias que tiene, que es 2. Entonces, de acuerdo a la regla de formación, el 2 del azufre, de valencia 2 del azufre, se escribe como subíndice del hidrógeno. Y la valencia 1 del hidrógeno deberíamos escribirla como subíndice del azufre, pero no se escribe. ¿Por qué? Porque el símbolo ya nos dice que hay por lo menos un átomo de azufre. Este compuesto se llama sulfuro de hidrógeno. Observen que la nomenclatura de los hidruros no metálicos es diferente de la de los metálicos. En los hidruros metálicos se coloca la palabra hidruro seguido del conectivo de y del nombre del metal. En cambio, en los hidruros no metálicos se coloca la raíz del nombre del no metal con el sufijo o terminación uro, y en todos los casos es de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, resulta de que estos hidruros no metálicos, ¿qué importancia tienen? Cuando estos hidruros reaccionan con agua o están en medio acuoso, porque en realidad no se produce ninguna reacción, estos hidruros tienen un comportamiento ácido, es decir, que uno les puede arrancar o les puede reemplazar uno o más átomos de hidrógeno y reemplazarlos por un metal proveniente de un hidróxido. En ese caso, cuando el cloruro de hidrógeno está en medio acuoso, pasa a tener características básicas, ácidas, y se denomina ácido clorhídrico. Clorhídrico. Lo mismo con el sulfuro de hidrógeno. Si yo lo pongo en contacto con agua o lo tenemos en un medio acuoso, pasa a tener características ácidas y su nombre en ese caso sería ácido sulfhídrico. Sulfhídrico. La terminación hídrico hace referencia al agua. Entonces, cuando decimos sulfhídrico nos estamos refiriendo
a un hidruro no metálico que tiene características ácidas. Bien, entonces con esto tenemos más o menos cubierto, en realidad, todo el panorama de lo que es la formación de compuestos hasta llegar a los compuestos que se denominan ácidos. Después de los ácidos viene el tema de las sales, que es un tema en el que normalmente la mayoría de los estudiantes de química tienen algunas dificultades. Pero vamos a hacer una presentación lo más sencilla posible, de tal forma que en adelante no tengamos dificultades para identificar una sal inorgánica, tanto por su fórmula molecular como por su nomenclatura. Entonces, vamos a ver qué es lo que en química se denominan las sales. Las sales las podemos obtener por lo menos de 2 o 3 formas diferentes. Si nosotros hacemos reaccionar un óxido ácido más un óxido básico, se obtiene un compuesto al cual en forma genérica se denomina como sal. También se puede obtener haciendo reaccionar un ácido con un hidróxido En tal caso, el producto que se obtiene es una sal y como subproducto de esta reacción se obtiene agua. Nosotros vamos a ver en forma prácticamente exclusiva esta forma de obtener sales, ¿sí? Primero vamos a hacer una pequeña clasificación de lo que son las sales. Las sales se clasifican en sales normales o neutras. También existen lo que se llaman las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles o sales mixtas, las pongamos como mixtas directamente, y por último las sales de hidrácidos, que son los compuestos que acabamos de ver. Bueno, de todo este tipo de sales, nosotros vamos a enfocar principalmente en las sales normales o neutras, algunas sales ácidas y sales provenientes de hidrácidos, porque son los compuestos ácidos que tienen importancia y mucha aplicación, especialmente en lo que es medicina y farmacia. Vamos a ver algunos ejemplos de formación de sales por este método. Borremos esta clasificación. Y digamos lo siguiente. En principio vamos a definir lo que es una sal normal o neutra. Una sal normal o neutra es la que se obtiene reemplazando todo el hidrógeno de un ácido por el metal de un hidróxido, ¿sí? Esto parece un trabalenguas o un juego de palabras, pero cuando hagamos un ejemplo lo vamos a ver más fácilmente. Entonces repetimos la definición. Una sal normal o neutra es aquella que se obtiene reemplazando todo el hidrógeno de un ácido, lo vamos a reemplazar por el metal que proviene de un hidróxido. Hagamos un ejemplo sencillo. A ver, vamos a hacer reaccionar el hidróxido de calcio. Lo vamos a escribir en el orden que está acá. Hagamos reaccionar esto con el ácido nitroso. Ácido nitroso más hidróxido de calcio. Ahí está. Bien, nuestro ácido es este es nuestro hidróxido. ¿Cómo se forma la sal? A ver, yo lo que tengo que hacer para formar la sal, tengo que reemplazar este hidrógeno, ¿por quién? Por el metal del hidróxido, ¿sí? El hidróxido es este. Entonces, de este ácido que yo tengo acá, saco de ese lugar el hidrógeno y solamente escribo la especie química que queda, que se llama radical.
Digamos también que en un ácido, todo lo que no sea hidrógeno recibe el nombre genérico de radical. Entonces, nuestro radical es este que tenemos acá. Saco este hidrógeno y en su lugar, ¿qué es lo que voy a poner? El metal del hidróxido. ¿Bien? Y vamos a obtener como subproducto de la reacción agua. Ya vamos a ver cuántas moléculas. Ahora bien, esto no termina acá. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden cuando formamos el hidróxido de calcio, este subíndice que tenemos acá proviene de la valencia del calcio. El calcio tiene valencia 2, por lo tanto esa valencia viene a aparecer como subíndice del grupo oxidrilo. Esa valencia se mantiene en la sal. Y después tenemos acá un tema. Acá ya no se trata de la valencia del nitrógeno ni la valencia del oxígeno. Todo este grupo que está acá, que hemos dicho que se llama radical del ácido, permanece como tal cuando se forma nuestro compuesto. Entonces, la valencia de este grupo radical la vamos a considerar siempre igual a la cantidad de hidrógeno que estamos reemplazando. En este caso es 1. Entonces, como siempre, intercambiamos las valencias. La valencia del calcio pasa a ser subíndice de todo el grupo radical y la valencia del radical como subíndice del calcio. Como es 1, no la escribimos. Entonces, ahora sí hemos encontrado la fórmula molecular de nuestra sal. Bueno, como en todas las reacciones químicas, lo que tenemos que hacer es igualar la reacción o ajustar esta reacción. ¿Cómo la vamos a ajustar? Tenemos que seguir un orden. En primer lugar, vamos a igualar el radical del ácido. En segundo lugar, vamos a igualar el metal del hidróxido. Y por último, vamos a ver o vamos a determinar qué cantidad de moléculas de agua se obtienen como subproducto de la reacción. Muchas veces uno no ajusta bien una ecuación o tiene dificultades para hacer la igualación. ¿Por qué? Porque no hacemos el ajuste en el orden correcto. Veamos cuántos radicales tenemos en el segundo miembro. Recuerden que el radical es todo lo que está acá dentro de este paréntesis. Entonces, ¿cuántos radicales tengo? 2. ¿Sí? Y en el primer miembro, ¿cuántos radicales tengo? Tengo uno solo, porque esto no tiene ningún subíndice. ¿Sí? Entonces, al tener 2 radicales de aquel lado y acá uno solo, debo multiplicar por 2 toda esta parte. Entonces, observen que hay 2 radicales y 2 radicales de este lado. Entonces, nuestros radicales ya están igualados. Vayamos al metal. ¿Cuál es nuestro metal en este caso? El calcio. Tengo un átomo de calcio por acá, un átomo de calcio por el otro lado. Esas cantidades son iguales, por lo tanto, también están igualadas. Ahora veamos qué cantidad de moléculas de agua vamos a obtener como subproducto de esta reacción. Eso se hace de la siguiente manera. Una vez igualado el radical e igualado el metal, tengo que contar cuántos hidrógenos me quedan acá y cuántos oxidrilos tengo acá. Esas cantidades siempre tienen que ser iguales. Observen que acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 oxidrilos, entonces voy a obtener 2 moléculas de agua. La regla es bien sencilla. Si yo tengo 2 hidrógenos y tengo 2 oxidrilos, 2 moléculas de agua. Si tuviese 3 hidrógenos y 3 oxidrilos, tendría 3 moléculas de agua. Si no, observen esto. Acá tengo 2 hidrógenos, tengo 1 y tengo 2. Acá tengo 2 oxidrilos, un oxidrilo y otro oxidrilo. Entonces, cada hidrógeno que yo saco de acá se combina con cada oxidrilo que se desprende del hidróxido al cual yo le saqué su metal y cada uno va a formar una molécula de agua. Una de agua, son las 2 moléculas de agua que obtenemos ahí. Bueno, entonces como verán, no es una cosa complicada ni difícil igualar o ajustar una ecuación y tampoco obtener la fórmula molecular de nuestra sal. Ahora veamos el tema del nombre de este compuesto. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Escribamos por acá el nombre tanto del ácido como del hidróxido. Ácido nitroso por un lado, hidróxido de calcio por el otro. Ahí está. A ver, hagamos acá una pequeña corrección. Bueno,
La regla de la nomenclatura la vamos a escribir acá en un cuadrito. Pongamos en esta columna el nombre del ácido y acá el nombre de la sal. Si el ácido tiene la terminación o sufijo oso, la sal debe terminar en el sufijo ito. De la misma forma, si el ácido tiene la terminación ico, por ejemplo el ácido sulfúrico, la sal va a tener esta terminación, ato, es decir, se cambia este sufijo por este otro. Recuerden que un sufijo es la palabra o la desinencia final de un nombre. Bueno, si este ácido era el ácido nitroso, tengo que cambiar esa terminación oso por la terminación ito, nitrito. Si hemos cambiado esta terminación, oso se cambia por la terminación ito. Entonces, de nitroso pasó a ser nitrito. ¿Y nitrito de qué va a ser esto? Nitrito de calcio, porque el hidróxido es de calcio. Y de esa forma hemos primero formado la sal, hemos encontrado su fórmula molecular, hemos igualado o ajustado la ecuación y después hemos puesto el nombre de acuerdo al nombre que tiene tanto el ácido como el hidróxido. Entonces, esa sería la forma de nombrar a estos compuestos. Esta nomenclatura que estamos utilizando es la nomenclatura tradicional que se utiliza en la química y que es la que se aplica en los productos médicos y en los productos farmacéuticos. Veamos otro ejemplo. Hagamos reaccionar el ácido sulfúrico, que ya lo conocemos, porque lo hemos formado hace rato, y lo vamos a hacer reaccionar con el hidróxido ferroso. Borremos esta parte de acá para que no nos confundamos. Y formemos nuestra sal de acuerdo a la definición de lo que son las sales normales o neutras. Para encontrar una sal normal o neutra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar el hidrógeno del ácido, lo tengo que reemplazar por el metal del hidróxido. Entonces, escribimos el radical del ácido, tal como aparece ahí, y en el lugar donde estaba el hidrógeno, ahora coloco el hierro. Y de acuerdo a la regla de formación, debo obtener como subproducto agua. Veamos el tema de las valencias. Este hierro, el mismo nombre lo dice hidróxido ferroso, el hierro actúa con la menor de sus valencias, que es 2. ¿Y cuál será la valencia de todo este grupo? Hemos establecido que la valencia de ese radical va a ser igual a la cantidad de hidrógeno que nosotros estamos reemplazando. Si yo reemplazo 2 hidrógenos, entonces la valencia de este grupo es 2. Si yo hubiera reemplazado uno solo de estos 2 hidrógenos, la valencia del grupo resultante sería 1. Entonces recuerden que la valencia de los radicales siempre la vamos a tomar o considerar igual a la cantidad de hidrógeno que yo reemplazo. Entonces ustedes observen que estas valencias son iguales y de acuerdo a la regla que nosotros hemos establecido para formar compuestos, si las valencias son iguales no tenemos que colocar ningún subíndice. Por lo tanto, esto que está escrito acá viene a ser la fórmula molecular de nuestra sal. Igualemos esta ecuación, a ver. En primer lugar, igualemos el radical. ¿Cuántos radicales tengo acá? 1. ¿Cuántos radicales tengo de este lado? 1 también. Hierro. De este lado tengo 1, de este lado tenemos 1. Ya tenemos igualado el radical y el metal. Solamente nos falta ver qué cantidad de moléculas de agua se obtiene. ¿Cómo se hacía eso? Si yo tengo acá 2 hidrógenos y tengo acá 2 oxidrilos, eso me alcanza para 2 moléculas de agua, ¿sí? Recuerden que después de igualar el radical y después de igualar el metal, las cantidades de hidrógeno y de oxidrilo deben ser iguales y esa también va a ser la cantidad de moléculas de agua. Bueno, hemos igualado nuestra ecuación. Veamos qué nombre le vamos a poner a este compuesto. Este ácido se llama ácido sulfúrico. Este hidróxido es el hidróxido ferroso.
que ya hemos tenido oportunidad de formar anteriormente. Y veamos, si nuestro ácido tiene esta terminación, debemos cambiar esa terminación por esta otra, por la terminación ato. Entonces, de sulfúrico pasa a sulfato, es decir, se mantiene la raíz del nombre, pero cambiamos la terminación ico por la terminación ato. Y nuestra sal pasa a ser un sulfato. ¿Qué es sulfato? Sulfato ferroso. ¿Por qué? Porque el hidróxido también es ferroso. Si el hidróxido hubiese sido férrico, el sulfato también sería férrico. Bien, este sulfato ferroso tiene importancia, digamos, en lo que es medicina y farmacia, porque en productos farmacéuticos tiene dos presentaciones en gotas, perdón, tres presentaciones. Se presenta en forma de gotas, en forma de jarabe y también en forma de comprimido. ¿Para qué se utiliza el sulfato ferroso? Se utiliza para tratar una patología que en medicina se conoce como anemia ferropénica. La anemia ferropénica se refiere al déficit de hierro en el organismo. Cuando un paciente va a consulta médica y el médico hace su evaluación y determina de que se le tiene que administrar hierro, ¿qué receta? Receta sulfato ferroso. Acá aparece esa situación que yo les había explicado, que este compuesto en otra nomenclatura se llama tetraoxo sulfato de hierro 2. ¿Por qué se llama de hierro 2? Porque el hierro está con valencia 2. Pero los médicos no escriben ni prescriben eso. Nadie receta tetraoxo sulfato de hierro 2. Los médicos recetan sulfato ferroso. Que aún así, digamos en el lenguaje coloquial o de todos los días, es conocido como hierro. Fui al médico, ¿qué te dio el médico? Me dio hierro. En realidad, le recetó sulfato ferroso para tratar su patología, que era la anemia ferropénica. Hagamos un ejemplo un poquito más elaborado. Vamos a hacer reaccionar el ácido nítrico con el hidróxido de aluminio. Vamos a ver. ¿Cómo formamos nuestra sal? Repetimos la metodología una vez más. Reemplazo el hidrógeno del ácido por el metal del hidróxido. Escribimos el radical del ácido y en el lugar donde estaba el hidrógeno ahora aparece el aluminio. ¿Por qué? Porque por la regla de formación el aluminio reemplaza al hidrógeno, lo desplaza y se obtiene como subproducto de esta reacción una cierta cantidad de moléculas de agua. Veamos el tema de las valencias. El aluminio tiene valencia 3, acá conserva su valencia. ¿Y cuál será la valencia de nuestro radical? La valencia del radical es igual a la cantidad de hidrógeno que yo reemplazo. ¿Cuánto hidrógeno estoy reemplazando? 1. Entonces, intercambio esas valencias y las coloco como subíndice de la otra especie química y acá tenemos nuestra fórmula molecular, ¿sí? Esa es la fórmula molecular de nuestra sal. Igualemos esa sal ahora. En primer lugar, igualamos los radicales. ¿Cuántos radicales tenemos acá? 3. ¿Sí? Porque recuerden que todo esto que está dentro del paréntesis se llama radical y como tienen subíndice 3, tenemos 3 radicales de ese lado. Por este lado, ¿cuántos radicales tenemos? Tenemos uno solo, porque esto no tiene ningún subíndice. Entonces, para igualar esa cantidad, multiplico por 3. 3 radicales acá, 3 radicales acá. Ya tengo los radicales igualados. Igualemos el metal ahora. El metal en este caso es el aluminio. Tengo un aluminio de cada lado, por lo tanto, ya están iguales. Ahora ustedes observen que se cumple lo que habíamos dicho. Luego de igualado el radical y de igualado el metal, la cantidad de agua se encuentra de esta forma. Si acá me quedaron 3 hidrógenos y acá tengo 3 oxidrilos, entonces vamos a tener 3 moléculas de agua. Entonces, bueno, nuestra ecuación queda igualada. Solo nos falta poner el nombre de la sal resultante. Este ácido es el ácido nítrico. El hidróxido es el hidróxido de aluminio.
Por lo tanto, nuestra sal, ¿qué nombre va a tener? Tengo que cambiar esta terminación ico por la terminación ato. Por lo tanto, esta sal va a ser un nitrato. ¿Nitrato de qué? Como el hidróxido es un hidróxido de aluminio, el nitrato también va a ser de aluminio. Bien, entonces de esta manera hemos ejemplificado cómo se hace para formar sales haciendo reaccionar un ácido con un hidróxido. Vamos a hacer un último ejemplo, pero en este caso vamos a utilizar como ácido a un hidrácido. Tomemos el ácido clorhídrico y lo hagamos reaccionar con el hidróxido de calcio. Ahí está. Bueno, recuerden que este compuesto originalmente era un hidruro no metálico, se llamaba cloruro de hidrógeno. Pero cuando este compuesto está en un medio acuoso, o sea, está en contacto con el agua, tiene características ácidas y pasa a llamarse ácido clorhídrico. Entonces, este hidrógeno es reemplazado por el calcio de nuestro hidróxido. Entonces ponemos el cloro y en el lugar donde estaba el hidrógeno, ahora escribo el calcio y obtengo como subproducto de la reacción agua. En este caso el radical del ácido va a ser el átomo de cloro. ¿Cuánto cloro tengo acá? Vamos a ver. En el ácido clorhídrico el cloro tiene valencia 1, el calcio tiene valencia 2. Recuerden que este subíndice surge de la valencia del calcio. Intercambiamos las valencias y la colocamos como subíndice y obtenemos entonces la fórmula molecular de nuestra sal. ¿Cuántos radicales tengo acá en este caso? 2. En este caso tenemos una sola. Para igualar multiplicamos por 2. Ya hemos igualado los radicales, igualemos ahora el calcio. ¿Cuánto calcio tengo de este lado? 1. Del otro lado también tenemos 1, entonces el metal está igualado. Y por último, ¿qué cantidad de moléculas de agua vamos a obtener? Acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 oxidrilos, entonces obtenemos 2 moléculas de agua. Esto es bien importante porque observen que se cumple lo que habíamos dicho. Una vez que igualo radical e igualo metal del hidróxido, siempre la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxidrilo que nos queda debe ser igual. Entonces, si nos quedan 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, vamos a obtener 2 moléculas de agua. Veamos el nombre. Este ácido, hemos dicho que se llamaba ácido clorhídrico. Y el hidróxido es el hidróxido de calcio. A este esquema de la regla de la nomenclatura le agreguemos que si el ácido tiene terminación hídrico, la sal pasa a tener terminación uro. Entonces, de ácido clorhídrico cambiamos la terminación ico por la terminación uro. Y este compuesto se llama cloruro ¿de qué? De calcio. Ahí está. Bueno, el cloruro de calcio, como así también el cloruro de sodio, tienen importancia en medicina y farmacia porque son una fuente de provisión de calcio. Por ahí muchos chicos nacen con déficit de calcio en el organismo, ¿sí? Especialmente en chiquitos prematuros, no se le formaron los depósitos de calcio en su estructura ósea y eso se resuelve administrándole esta sustancia, cloruro de calcio. También hay personas mayores que por la edad o por haber sufrido algún accidente han tenido su estructura ósea afectada de alguna manera, también reciben esto como para reforzar la presencia de calcio en el organismo. Bueno, entonces con esto ya tenemos un panorama más o menos completo de lo que son
la formación de todo tipo de compuestos hasta llegar a lo que a nosotros nos interesa, la formación de las sales y cómo es la regla de la nomenclatura para poder nombrar a cada uno de los compuestos que obtenemos. ¿Cuál va a ser la tarea que nosotros vamos a hacer en casa para practicar la formación de compuestos? Nosotros hemos formado muchos hidróxidos. Hemos formado el hidróxido de sodio, el de calcio, el de aluminio, el hidróxido ferroso y el hidróxido férrico. Y se me ocurre que algún otro hidróxido más hemos formado. O sea que hemos formado por lo menos 5 hidróxidos. De ácidos hemos formado unos cuantos más. Hemos formado el ácido nitroso, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, los ácidos que corresponden al cloro, que son el ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Y también hemos formado los ácidos del fósforo, que eran el ácido metafosfórico, el pirofosfórico y el ortofosfórico o fosfórico a secas. Es decir, que hemos formado, a ver, los cuento de nuevo, 2 de nitrógeno, 2 de azufre, 3 de fósforo, bueno, son 7 ácidos más 2 hidrácidos, son 9. Ahí está. 9 ácidos. Entonces la tarea va a ser tomando esos hidróxidos y esos ácidos, ¿cuántas sales podemos formar? Si ustedes dicen, bueno, si yo tengo 5 hidróxidos y 9 ácidos, solamente podré formar 5 sales, porque de los 9 ácidos tomo 5, los hago reaccionar con los 5 hidróxidos y obtenemos 5 sales. Eso es verdad a medias. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si nosotros dispusiéramos como únicas prendas de vestir 2 remeras y 3 pantalones. Si nosotros solamente disponemos de 2 remeras y 3 pantalones, ¿de cuántas formas diferentes nos podemos vestir? Ustedes dirán, bueno, una remera con un pantalón, otra remera con otro pantalón y se acabó. 2 formas de vestir. No es así. Porque esta remera yo la puedo combinar con cada uno de los pantalones. O sea, ahí tengo 3 formas de vestir. Y la otra remera también la puedo combinar con los otros 3 pantalones. Entonces, en total tengo 6 formas diferentes de vestirme, disponiendo solamente de 2 remeras y 3 pantalones. Lo mismo pasa con los ácidos y los hidróxidos, ¿sí? Si yo tengo 5 hidróxidos y 9 ácidos, ustedes observen que cada hidróxido yo lo puedo combinar con cada uno de los ácidos y en total vamos a tener la bonita suma de 45 sales. Es decir, ¿cuántas sales puedo formar con 5 hidróxidos y 9 ácidos? 45. ¿Sí? Pero no hagamos tantas sales, a ver. Seamos un poco más benévolos. De estos 9 ácidos, elijamos solamente 5. ¿Sí? 5 ácidos. Ustedes elijan de los 9 ácidos que formamos, elijan 5. Y con los 5 hidróxidos que también hemos formado, cuya estructura y nombre conocemos, podemos formar 5 por 5, 25 sales. Es decir que, utilizando 5 hidróxidos y 5 cualesquiera de estos 9 ácidos, la tarea de ustedes va a ser escribir las ecuaciones de formación con la nomenclatura incluida de 25 sales. Esa es la tarea que ustedes deben enviar a partir del día sábado a el correo que ya la coordinadora les ha dicho que tienen que enviar la tarea para que les sea corregida en esta modalidad que estamos utilizando en virtud de la cuarentena que tenemos que, o sea que nos obliga a quedarnos en casa y por supuesto a tener más tiempo para estudiar y practicar este tipo de temas. Eso es todo. Muchas gracias.